gente de TikTok. Bienvenidos a La Máscara de la Cordura, nuestro podcast. Yo soy Rebe. Y yo soy Madaí. Y juntos somos 2 de 3. Pues primero que nada les queremos dar la bienvenida a nuestro podcast. Va a ser un podcast muy relax porque pues es más que nada con fines académicos y pues para informarles de qué va nuestra carrera más o menos. Nosotras somos psicólogas en formación y pues les vamos a estar hablando de unos temas un poquito interesantes que posiblemente pues les aporte nueva información a su vida. Y pues nada, o sea, igual y toda la información que digamos aquí va, pues, como dijo Bex, es académica, por cuestiones académicas, y si llegamos a tener algún error, que se nos va un dato, o que no tenemos bien un lineamiento, un criterio, cosas así, por favor no nos funen tanto, ténganos paciencia, y pues ayúdenos si es necesario en nuestra formación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema un poco raro para algunos, podríamos decirlo así, o no sé. Yo diría que es muy común, o sea, que es como que todo el mundo siempre está esta muletilla de, ¿a qué psicópata? Sí. O el típico de un psicópata, un asesino. Ajá, O sea, como que ahorita que está como de que en Netflix lo de Monstruo, creo que se llama la película. Y cuando salió también esta de Dahmer y mil cosas, como que siempre que escuchamos psicópata, pensamos en un asesino. Ajá. Y aparte, yo no creo que sea raro, yo creo que es muy común, más que nada por todas estas películas, series y demás que lo promueven, se puede decir. Uh-huh. Sí, justo creo que es algo que, o a lo mejor es como una palabra muy fuerte, ¿no? Pero pues sí hay que entender más que nada qué significa ser un psicópata o qué es una psicopatía para justo pues no malinformar a la gente y no asociar luego con que, ay, asesino y ya. O sea, psicópata, asesino. Entonces, pues vamos a ver. Yo me acuerdo la primera vez que escuché el término psicópata, fue como, wow, justo el mismo significado que todas las personas tienen. Se me vino a mi mente luego lo de asesino, mata y ya. Pero pues ya una vez que llegamos a una clase, ¿cómo se llamaba nuestra clase? Donde ya nos introdujeron el DSM-5 y esas cosas. Psicopatología, ¿no? Psicopatología, pero yo recuerdo que por curiosos, yo creo que también es como muy un tabú, pero no un tabú de estos, es que no sé si llamarlo tabú, como un tema de al que la gente todo el tiempo quiere acceder, pero muy morboso. Ah, sí. Entonces yo siento que cuando estábamos en primer, segundo trimestre, ¿no te acuerdas que teníamos a esta Norma? Sí, Norma, a la maestra, sí. Y entonces, era como muy común que todas sus clases empezaran acá, pero terminaran en la triada. Y era de que psicópatas, narcisistas, sociópatas, ¿sabes? Cierto. Entonces yo tuve mis primeros acercamientos a darle sentido a todos estos personajes de pantalla con esa maestra. Cierto. No lo recordaba, pero es totalmente cierto. Bueno, pues primero yo creo que para que ustedes entiendan más qué es una psicopatía, pues se los vamos a explicar de la manera más sencilla posible para que, pues sí, la entiendan. La entendamos todos juntos. Exacto. Entonces, pues todo se remonta al DSM-5, ese librote que igual por primera vez lo vimos cuando entramos a la carrera. Realmente yo no sabía de su existencia y no sabía que nosotros teníamos eso. Pero pues como ya les dijimos en nuestro video, que si no lo han visto vayan a verlo a nuestro Instagram, pues es como un librote en donde vienen, es como una guía para diagnosticar los diferentes trastornos mentales que existen y es más que nada un soporte para nosotros, pues para poder dar un buen diagnóstico. O sea, no es como que nada más la diga, y si tiene esto, pues no. DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
y no solo nos ayuda a nosotros los psicólogos, sino también a los psiquiatras, obviamente. Eh, Básicamente en este libro pues vienen muchos criterios, síntomas y características que deben cumplirse para poder identificar un trastorno. O sea, no es como que nos llegue una persona que nos diga, ay, pues hoy me sentí triste y todos los días me siento triste, y ya decir, ay, tiene depresión. No sé, a lo mejor tiene pues otras cosas. Y entonces pues esta es como nuestra guía principal eh, que nos ayuda, ¿cierto? Y bueno, obviamente el DSM-5 pues se divide en muchas partes porque hay muchísimos trastornos que vienen aquí. En cada trastorno va a tener pues sus criterios diagnósticos y códigos, sus criterios, sus procedimientos, sus apéndices e índices y demás, que nos van a facilitar como el poder identificar eh, el trastorno al que queremos llegar, pero Pues nosotros nos vamos a estar enfocando, nosotras, perdón, en el grupo B del SM5, bueno, en un grupo B, que pues nada, aquí básicamente se encuentran el de personalidad antisocial, el borderline y cosas así, y pues como preámbulo, como tal, no hay un trastorno que se llame trastorno psicópata, trastorno del psicópata y cosas así. Yo creo que es como muy común. De hecho, creo que en algún momento yo también llegué a pensar, no, pues trastorno del psicópata, pero pues no. no. No existe algo así, ni en el DSM-5, ni en el Sí, ICE, CIE, CIE, que pues nada. En realidad, una persona psicópata es un alguien con un trastorno antisocial. Comúnmente, pues es un trastorno de personalidad antisocial. Como ya dijimos, este se encuentra en el grupo B. Y pues nada, hablemos como un poquito de un psicópata. Como, ¿qué te imaginas tú de que es un psicópata? pues diré lo que me imaginaba antes, porque ahorita pues justo como ya fuimos aprendiendo, pues mis pensamientos o mis ideas pues ya cambiaron, ¿no? Y ya puedo tener claro que es un psicópata. Sin embargo, pues sí estaba mucho como, a ver, es un psicópata, es una persona asesina, es una persona eh, que no le va a importar lo que haga, pero pues mata por placer, mata por gusto, miente por gusto, o así. O sea, de a tiro me imaginaba como que era una persona que sí estaba dañada de su mente, pero pues como tal, pues no es así. Ujú. Yo creo que yo pensaba en Criminal Minds cuando hablábamos así, porque pues yo crecí como viendo este tipo de programas, Ujú. que no es como muy mm, aconsejable, no, no dejen que sus niños vean estos programas, por favor. Ojo, por favor. Pero nada, entonces, sí, dice Bex, antes como que teníamos una idea de qué era, y yo creo que mucha gente está como en nuestra situación, pero pues aquí tenemos que como tal, un psicópata no siempre mata, no siempre va por la vida despedazando a personas a diestra y siniestra, o al menos no físicamente, Ujú. porque pues tenemos que una psicopatía es un producto de cuestiones fisiológicas y problemas del entorno. Entonces, esto quiere decir que un psicópata si nace con problemas en su sistema nervioso que posiblemente se puedan ir acompañando de traumas en la infancia, o posiblemente no, nunca lo hubo, pero su cerebro pues sí funciona de manera diferente a la de Sí, un neurotípico. exacto. Yo me acuerdo que mucho que nos dejó una maestra una vez ver un video de un experimento, no sé si te acuerdas, donde creo que era un investigador, se puso Oh, a cierto. escanear los cerebros y escaneó uno que le faltaba un área del cerebro y era el mismo. Entonces, pero por ejemplo, aquí va lo que tú dijiste del entorno, o sea, él no creció en un entorno agresivo o donde no pudiera pues favorecer su desarrollo de una forma bien, por así Óptima. decirlo, óptima, ajá. Entonces pues él como que esto de la psicopatía pues no, nunca lo desarrolló. Entonces a mí se me quedó muy grabado ese video
Yo recuerdo que como que él sí hacía el paréntesis y decía, a ver, que sí tengo cositas, o sea, Ajá, sí, sí de repente mi esposa, porque pues él está casado, hablando él en primera persona, decía, a veces me tiene que recordar que sea un poco más empático, que piense un poco más en el otro, que no puedo hacer esto, cierto. porque pues a él como que se le iba el avión y no es que se le fuera el avión, o sea, honestamente no le importaba. Ujú. No Sí, había las esta cosas como son. regla de bueno o malo, que es lo que tiene el neurotípico. El neurotípico hace o no hace alguna acción por represalias, por vergüenza social, por ética, por normas sociales y demás que no quiere Pero de ahí, infringir. ujú. El psicópata a él no le No le importa importa, y ujú. lo hace. Lo hace. Ujú. No, pues sí, justo como dices, o sea, eh, muchos creen que está como este estereotipo, ¿no? Del psicópata y pues no es así, no siempre son violentos, también pueden ser muy encantadores, carismáticos Que y usan sus habilidades, son muy inteligentes para conseguir pues lo que quieren. creo que ese es un estigma, ¿sabes? Sí. O sea, yo estuve leyendo un poco sobre esto y escuchando a varios doctores hablar del tema. Con doctores me refiero como a psiquiatras, Ajá. a Neuro... neuropsicólogos Ajá. y a psicólogos, ¿no? Y está como mucho este estigma de que los psicópatas son muy inteligentes. Y la verdad es que algunos son muy tontos. Sí, Pero cierto. lo que decías de que son muy carismáticos, de que tienen esta vibra que te Encantadora. hacen sentir segura, Ujú. seguro, sí es una característica de ellos. O sea, como que ellos se adaptan a ser un espejo de ti. Tienen esta Wow, sí es cosa que te cierto. hace sentirte en una familiaridad tan grande, súper cercano, quieres su amistad, quieres conocerlo, como que saber quién es y, y esto hace que no generes una desconfianza hacia ellos, No, exacto. que todo lo contrario, te sientas como súper seguro, pero pues nada, o sea, al psicópata al final del día no le va a importar No, nada eso de no le eso. importa. O sea, está... Lo hace para ganarte y obtener lo que quieren. Mm, Pues a ellos sí no les importa si hay consecuencias emocionales o morales, como lo decías. O sea, a ellos sí, ujú. cero lo que les importa eso. De hecho, en la mañana, Ujú. el que estaba en el gimnasio, estaba Ujú. escuchando un podcast. Igual, si hay algún experto que llega a escuchar esto, por favor díganos si es correcto o no. Pero estaba escuchando, Vex, que Ajá. hablaban de un combustible positivo o negativo, bueno o malo, Ajá. que una persona con personalidad antisocial Ujú. busca este combustible para sentirse bien. De hecho, hablaban, no recuerdo el nombre, de un psiquiatra, Ujú. psicópata, que daba Órale. consultas, atendía y todo, e incluso había escrito como un libro donde redactaba cómo era la mente de un psicópata, ¿no? Ujú. Y él daba el ejemplo de que el psicópata va sumando, que va sumando este combustible positivo o negativo en cuestión de lo que hace o no le hace a la gente. Ejemplo, este, se levanta este señor psicópata casado y acepta el elogio de la esposa. Ujú. Y dice, ay, ahorita mi esposa me va a preparar desayunar, pero no puedo decir que eso no me gusta. Y entonces me va a preparar otra cosa. Ajá. Porque entonces él es superior a ella, ¿sabes? Entonces, al sentirse mimado, al sentirse ahí y sentirse como entre comillas, eh, el número uno de ella, hay como un combustible positivo, porque él lo va a reforzar con gracias, y Ujú. demás. Pero en el transcurso del día, la esposa le marca y él no está haciendo nada, pero no le quiere contestar. Ujú. Entonces la deja esperando 4 horas, 5 horas. Ujú. Entonces esto ya es combustible negativo. Es como que dan y quitan como si Ujú. fuera una cuerda en la que estiras, jalas y estiras. Ujú. Y pues nada, hablaban como de este combustible. No, pues sí, eso es muy interesante. Creo que como le estás explicando nos facilita ver más que nada cómo va la mente del
iba a decir del psicólogo. Al psicólogo. O sea, sí, pero no. Y que algunos psicólogos pero también son psicopatitas, Sí, ¿vale? sí, psicoloquitos. No, pero, o sea, sí, creo que es muy interesante la forma en la que puedes como explicar esto y pues así nos va quedando más claro. Ujú. De hecho, no sé si te acuerdas, también, bueno, varios profes nos lo han explicado, Ujú. pero nos explican como de que justo siempre se habla de psicópata o sociópata. Ah, ¿Sabes? sí, Esta gran la diferencia diferencia, abismal. sí, Y pues nada, que como les decía yo hace rato, el psicópata literalmente nace así. no sé, sí, sí. Sí, o sea, su formación Cerebral, cerebral en el útero ya viene pues un poco malita. De hecho, decían que, bueno, si recuerdo bien, y si no, por favor, corríjanme y no me funen, este, hubo un momento en el que los investigadores pensaban que el gen psicópata estaba en el cromosoma X. ujú, Entonces, sí, ¿no? El de las mujeres es XX, el de los sí, hombres es creo. XY. Ajá, Entonces, como estaba en el cromosoma X y al hacerse la concepción, obviamente la mujer da un cromosoma y el hombre, decide sexo, ajá. perdón, X o XY para definir el sexo de la criatura. Ajá. Entonces, aquí es importante porque estadísticamente es más probable que un hombre sea un psicópata. Hay más psicópatas hombres que psicópatas mujeres. Ujú, Y esto es porque las mujeres al tener dos, si tienen como el gen en uno de sus cromosomas X y el otro está bien, el otro anula el, el gen psicópata, ujú, entre comillas. Pero como los hombres solamente dan uno, entonces se queda ahí. Y entonces es como esta ambivalencia entre ser o no ser, ujú, que ya viene como predispuesto. Luego, ya hablando de su cerebro y retomando lo que tú decías, Bex, de ujú. psicólogo que hizo como el estudio en El toda su estudio. familia, Ujú. este, pues nada, o sea, de hecho hay varias investigaciones que dicen que literalmente familias completas tienen baja actividad en el gen MAOA, que es justo está en el cromosoma X, y Ujú. que pues básicamente es que no degradan la serotonina en la sinapsis. Serotonina siempre se ha pensado que es igual a felicidad, pero pues Ah, en sí. realidad es parte de un todo, es un complemento. Y como ya les decía antes, es más probable que el hijo sea un psicópata a que lo sea una hija mujer. Wow. Sí, ¿De dónde sacas estos facts? no sé. Bueno, ahora que ya sabemos como la información completa, pues, de cómo es que se forma un psicópata o cómo es que hay psicópatas en este mundo, pues, ¿por qué no dar unos ejemplos, no? Hay unos ejemplos bien comunes. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el trip pasado con una maestra vimos sobre Hannibal Lecter. ¿Tú te acuerdas de ese? Que está en una película. Sí, Eh, vaya que al principio pues la apariencia que te da pues es de que es brillante, educado, elegante que justo es y esta así máscara. padrísimo, exacto, la máscara de la cordura. Pero pues al mismo tiempo es cruel y con él sí vemos que es completamente incapaz de sentir o llegar a sentir empatía, ¿no? ¿Qué otro ejemplo conoces? Este, pues nada, es que yo siento que si hablamos de ejemplos, podemos entrar a hablar de psicopatía primaria o psicopatía secundaria. O sea, en la Ujú. primaria tenemos como, perdón, en la secundaria está lo más común, ¿sabes? O sea, de que tú te pones a buscar películas de asesinos Ujú. y psicópatas y demás, y te sale de Dahmer, se llama, Ah, sí, eh, recién esta serie de serie. Monstruo, Criminal Minds, como todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque una psicopatía secundaria, pues las personas con esto son más proclives a tener problemas con la ley. Pues nada. Pero si hablamos de psicopatía primaria, Vex, y este es un ejemplo en el que yo estuve pensando mucho tiempo, Ujú. porque era muy diferente a lo que siempre habíamos escuchado, son personas, bueno,
Bueno, espera, ahorita lo explico. Ujú. Pero una psicopatía primaria son personas que son funcionales, Ajá. que se adaptan al sistema y comúnmente tienen problemas problemas sí, pero más adelante. Quería decir cargos Ajá. en empresas, en política, tienen familia y demás, y son muy exitosos, pero justo porque son muy fríos a la hora de tomar este tipo de decisiones, y a veces pues este éxito es efímero porque siempre, siempre, siempre están vulnerando a las personas a su alrededor. Y aquí va mi ejemplo. Creo que este siempre está un poquito desviado, o quizá no, quizá es mi error, pero no sé si alguien aquí escucha Reddit o ve videos de Reddit o lee Reddit, pero cierta ocasión yo leí como de cuál es tu experiencia con un psicópata, teniendo un psicópata en tu vida. Y hablaba un chavo, Vex, que decía que él, o sea, sí entendía toda esta mala vibra de los psicópatas, pero también decía, hay quienes no son así. Ujú. Y está el ejemplo Cierto. del doctor que utilizó toda su familia, tampoco es tan ético, Ajá. pero que hizo sí experimentó, pero pues hizo como avances, Investigó. investigó sobre esta esta postura, no sé cómo es, este mundillo de la psicopatía en Ajá, las sí. personas. No, pues quería entender Sí, o qué sea, era. justo eso. Y él hablaba de su amigo y decía que era el mejor amigo que pudiera haber tenido, Wow. porque su amistad no era como la amistad de que esperas algo a cambio, No. de que estás, por ejemplo, tú y yo somos amigas, pero de alguna manera está el de repente lleno de emociones, justo porque pues somos amigas. Sí. Pero él decía, a ver, mi amigo es mi amigo porque él decidió ser mi Ser mi amigo. amigo. Él sabe que tiene este padecimiento, Ujú. él ha ido con varios doctores y le han dicho, es que tu cerebro funciona así, Ujú. por eso eres así. Y entonces hablaba de que su amigo hacía como un calendario de todo lo que le gustaba a sus amigos, a su Ujú. círculo, porque su mamá de este amigo le había enseñado que tenía que ser amable con los otros, que Ujú. tenía que ser servicial. Ujú. Y entonces él hablaba en especial de cuando falleció su papá, que era como el único familiar que él tenía. Ujú. Y decía que este amigo psicópata llegó, él no se preocupó por ver cómo estaba, porque pues obviamente la emoción, el que su amigo estuviera afligido, no le generaba nada. Ujú. Pero él decía que llega este amigo psicópata y se pone como manos a la obra a decir, no, tengo que preparar de comer. Y preparó comidas y limpió, hizo súper, Wow. hizo un calendario de todo lo que iban a hacer todos para Ujú. ayudar a este amigo, Ujú. o sea, a él, cuando Ujú. estaba en duelo. Entonces Oh, decía wow. él, como que ver este tipo de cosas y decir, tampoco son tan malos, Sí. pero me siento que entramos en un dilema al decir, tampoco son tan malos, porque Cierto. sí son malillos de Sí. repente. ¿Tú cómo ves? Sí. No, pues sí, al final es como lo que decías, al final es como una máscara, ¿no? Al final ellos sí buscan algo por adentro y pues sí, obtener lo que quieren básicamente. No hay más de estos psicópatas. Sí, Y háblenos de un pues ejemplo bueno, más. hoy nuestra experta Madaí en psicópatas nos habló mucho sobre qué es un psicópata, qué involucra ser un psicópata y así, pues para entenderlo mejor. Y pues no se paniquen. Obviamente siempre tienen que estar pues al pendiente, pero pues es bueno tener un poquito de información sobre qué es un psicópata y cómo son con nosotros, con la sociedad. Y pues esperemos que les haya gustado este capítulo. No olviden de pues seguir viendo nuestros videos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, estamos como La Máscara de la Cordura. Y pues aquí están sus amigas de confianza para explicarles pues algunas cosas de psicología. Y no se pierdan el próximo capítulo donde hablaremos de borderline.